Ya lo estamos viendo en la pantalla, ingeniero, para empezar la entrevista. Allá, es que yo, ok, yo no lo veía, ahí lo veo a nuestro apreciado amigo, el doctor Roberto Pazley Vaquerizo, a quien le damos el cordial buenos días. Roberto, ¿cómo le va? ¿Cómo está? En este día viernes, estamos ya 6 del mes de septiembre. Buenos días, ingeniero Andrés Mendoza Paladines y Alcides Montilla, director y miembros del famoso programa Punto de Vista de Radio Atalaya, que ya tiene 80 años como radio, utilizando las ondas hercianas. Muchas felicitaciones. Buenos días, Muchísimas gracias. consultados. No, le Bien, agradecía por la felicitación y siga, estaba saludando, Roberto. sí, cómo no. Decía muy buenos días, conciudadanos, y a ustedes gracias por invitarme a esta entrevista. Bienvenido. Vamos a hablar, aprovechando la experiencia del doctor Roberto Pazley en el área educativa. Él es canciller de la Universidad de Ecotec, fue ministro de Educación y fue también rector, ya en lo público esto, de la Universidad de Guayaquil en el periodo justamente que se hizo una intervención para mejorar la universidad, es decir, un trabajo temporal para buscar sacar de una situación crítica que estaba viviendo hace unos pocos años la Universidad de Guayaquil. Y ha vuelto al sector privado, donde siempre ha estado Roberto, en la Universidad Ecotec. Ahora vamos a hablar del tema de los celulares en las aulas, en los alumnos y alumnas de escuelas, colegios, eh, que realmente se ha convertido en un problema muy serio y que se ha propuesto la eliminación de los mismos, de que no se puedan utilizar. Hay colegios, por ejemplo, el de mis hijas, que ya les han prohibido tener los celulares usándolos y si se los ven usando, no solo en clases, sino también en recreos, se los incautan por el día, se los incautan por el día, porque dicen que no solo es el tema de las clases, Alcidito, y de lo que se desconcentran durante clases, sino que durante los recreos y momentos de intercambiar entre alumnos, entre alumnas, ya no hablan entre ellos, pues sino que sencillamente se pasan con el celular fuera del mundo donde están hacia un mundo externo. Así es que, Alcides, empezamos con usted y sus preguntas, la muy interesante entrevista con un especialista como el doctor Roberto Pazley. Claro, doctor, buenos días, doctor Roberto Pales y Vaquerizo. Eh, Esto del uso del celular en los planteles educativos primarios y secundarios, ¿es un asunto capital de la educación actualmente como para dirimir en un debate? ¿O usted cree que esto debe de hacer un análisis profundo primero? Porque los médicos ya empiezan a manifestar una serie de desventajas. También algunos maestros también se han referido una serie de desventajas que tiene el uso del celular en los colegios y específicamente en las aulas de clases, ¿verdad? ¿Qué opina usted como educador, doctor Pazley? Gracias, Alcides. Muy buena pregunta. Pero antes de contestarla, permítame referirme a algo manifestado por Andrés Mendoza en su introducción. Expresó algo de mi currículo, que he sido ministro de Educación, lo he sido por 2 veces. Tengo 53 años dedicado a la docencia, he ocupado niveles y he tenido niveles desde lo que es jardín, escuela, colegio, escuelas rurales, escuelas de ciudad. He llegado incluso al Ministerio de Educación, rectores de colegio. He ocupado en nivel de educación todos los niveles y conozco mucho al respecto. La Universidad de Guayaquil fue el último cargo público que ocupé como rector en mi calidad de presidente de la comisión interventora y para mí ha sido una de las más grandes satisfacciones que he tenido servir a mi universidad, porque yo soy graduado con 2 titulaciones en esa universidad, 2 profesiones, una maestría en esa universidad. Muchos detractores de esos dinosaurios políticos enquistados en la Universidad de Guayaquil decía de que yo era un de afuera, que no tenía derechos y yo he tenido mucho más derechos que ellos. Fueron alrededor de 3 años
muy duros, 2 años y medio realmente, muy duros, donde tuve que enfrentarme a la mafia organizada. Ahí sí era delincuencia organizada que cobraban desde parqueos, asaltaban todos los días, robaban en los vehículos. Y cuando yo salí, la dejé bastante saneada, casi el 95-97% saneada. No pude sacar a todos los pillos y delincuentes que habían, ni a los tontos útiles y tontos inútiles, porque los jueces, con el consabido derecho al trabajo, los reintegraban a estas personas que habían salido el reforma. En todo caso, así como ha sido muy satisfactorio, también me ha costado mucho porque esos tontos útiles y tontos inútiles todavía se quejan, sobre todo de haberle cambiado el nombre a la universidad, que se llamaba antes Salvador Allende, y ahora se llama Ciudadela Universitaria de la Universidad de Guayaquil, y haber ubicado en la plaza central de la universidad a bustos de personajes ilustres que han hecho universidad. En todo caso, por ahí todavía hay algún mal anochado que se expresa mal a mi persona, pero yo no puedo estar parándome en cada esquina a tirarle piedras al primer perro que ladre. En todo caso, sobre la medida de los celulares, debo decirle que es muy importante. Esto hace 10 años se veía venir. Recuerdo que yo hace 10 años, en un editorial mío, Escribí un artículo, sí. Sí me exactamente, recuerdo, doctor. escribí un artículo que decía que no era ventajoso para el sistema educativo dejar la utilización indiscriminada de celulares en los colegios o en el centro educativo. No obstante, el ministerio lo autorizó y lo hizo de tal manera que se dio a malentender como que podían abrirlo en cualquier momento. En el mismo abril de 2014, el Ministerio de Educación expidió un reglamento para el uso de celulares en los establecimientos y en él se daba mayor apertura para que los colegios reglamenten esa utilización. El reglamento no ha dado resultado. En muchos establecimientos sí existe el código de convivencia, sobre todo en los particulares. Insisto, no quiero hacer esa distinción odiosa entre colegios particulares y colegios públicos, pero en los colegios particulares la disciplina se la maneja de mejor manera porque no influyen tanto los pensamientos progres genéricos de los burócratas enquistados en el Ministerio de Educación. En todo caso, se lo ha utilizado. Muchos colegios, como dijo el director Andrés Mendoza, llegan a lo que llegan los estudiantes, entregan el celular, a lo que salen lo devuelven para que lo usen fuera de las instalaciones. No se les permite utilizar en clase, a no ser que sea alguna clase especialmente dirigida para el uso del celular, que es realmente una computadora, se puede investigar, y tampoco se lo debe utilizar en el patio. La ministra de Educación ha esgrimido que del uso de celulares también depende la seguridad de los estudiantes. ¿Y por qué lo ha dicho? Y lo ha dicho con un buen criterio, porque a través del celular se hacen bullying, utilizan en la pornografía, envían fotos trastocadas, alteradas, denigran, insultan, se hacen contacto con bandas, con microtráfico, extorsionan, en fin, se lo utiliza de manera inadecuada y no como lo que debe ser realmente una herramienta de la modernidad para la comunicación y para la investigación. De tal manera que estamos en una disyuntiva entre qué hacer con una herramienta de la modernidad ahora que vivimos en una sociedad totalmente computarizada. Y obviamente tenemos que seguir la corriente mundial que existe en educación. Imagínense, Silicon Valley, que es la meca de la tecnología en Estados Unidos, en California. Está Apple, está Microsoft, en fin, todos tienen sus bases allí donde producen mucha tecnología. Esos CEOs tienen a sus hijos en escuelas y colegios donde no les permiten el uso de celulares ni el uso de tablets o computadoras. ¿Y por qué se les preguntaba? Y yo respondía sencillamente para no minimizar, para no bajar la categoría del pensamiento crítico, del razonamiento lógico, del razonamiento abstracto y el razonamiento numérico. Porque si bien son herramientas de la modernidad, la manera de actuar que los estudiantes para multiplicar cogen el celular, para una redacción con el celular y terminamos con que no desarrollan bien sus capacidades del intelecto, sus capacidades cognitivas.
En Ecuador, como usted bien lo anotó, Alcides, ya vemos una degradación de la capacidad cognitiva dentro de el sistema educativo. Las pruebas Ser-Bachiller que se les aplican a los colegios todos los años por una institución independiente, como lo es el INEVAL, demuestran que los estudiantes de bachillerato, 8 de cada 10 no manejan el lenguaje y la escritura de manera correcta. 7 de cada 10 no comprenden ni saben manejar los conocimientos básicos en las ciencias matemáticas. Y ya los graduados, 8 de cada 10 no manejan las habilidades y destrezas necesarias para comunicarse e investigar dentro del sistema educativo superior, de educación superior. Y los procesos de facilismo que hacen las autoridades, lo que hacen es perjudicar más al estudiante. ¿Cómo lo perjudica eso de que pasen y aprueben el año sin rendir exámenes? Sino que horas sentados, aprendan o no aprendan, tienen que pasar. La ministra en ese caso también ha dicho que se toma la medida de que aprueben hasta octavo año, hasta octavo grado sin rendir exámenes para evitar que los estudiantes entren en problemas psicológicos. Yo le pregunto a usted, le pregunto al ingeniero Mendoza o al profesor Julio Ayala, ¿acaso ustedes son personas afectadas mentalmente? Y todos nosotros pasamos por exámenes. Nosotros actualmente somos padres de familias de algodón que estamos creando a una juventud o una generación de cristal. No pueden manejar la inteligencia emocional. Tanto facilismo le damos que no manejan sus emociones, sus logros, ya sean negativos, cuando no les resulta algo, enseguida se estresan, entran en la depresión, y por eso es que hay mucho suicidio. No es que el mundo los hace suicidar, sino que la persona psicológicamente no está adaptada y capacitada al mundo. Desde Correcto, ese punto doctor. de Mire, vista, ya. mire, hay una versión de la ministra Alegría Crespo que dice que aún se analiza regular o prohibir el uso de celulares en los planteles, ¿verdad? Pero además el ministerio ha emitido un comunicado en la que indica que la unidad educativa tiene la autonomía de emitir en su código de convivencia el uso de celular en el aula de clases como herramienta de uso pedagógico para apoyar un trabajo. Pero hay otros pedagogos que han manifestado, por ejemplo, que el uso del celular genera consumismo, supone una falta de disciplina en clase, provoca una falta de concentración en las aulas, se convierte en un símbolo de estatus que perjudica a los alumnos, induce al sedentarismo y a otros problemas de salud e incita al ciberbullying. En esas condiciones, doctor, la cosa no es fácil de pronunciarse mañana diciendo sí, usen los celulares en los planteles. Hay que discutirlo un poquito más y para eso son entrevistas como las que realizamos con usted, que es un especialista en la materia. ¿Usted está a favor o no, o cree que esto todavía debe tomar un poquito de tiempo para un pronunciamiento definitivo? Mire, si nos sometemos a la casuística de error-acierto, ha sido negativo el uso del celular dentro de los establecimientos educativos, ya sea porque le ha bajado la calidad educativa, porque los estudiantes no lo manejan en forma correcta y porque no les van a echar la culpa ni las responsabilidades a los profesores del mal uso del celular cuando eso depende de los padres de familia. A veces los padres de familia piensan que los colegios y las escuelas son bodegas de hijos que van y los dejan y vean a ustedes lo que hacen. Hay un estudio, el informe GEN 2023 de la UNESCO sobre la educación en tecnología, que establece que los datos de evaluaciones internacionales a gran escala, como los proporcionados por el programa PISA, que evalúa a los alumnos, dice que es la relación negativa en el sistema educativo el uso excesivo de las TIC, computadoras, internet y celular en el rendimiento de los estudiantes. Y también, además de Estados Unidos, con California, nosotros vemos que otros países como Francia fue primero en el 2018 que prohibió el uso de celulares.
Tenemos Finlandia, Suecia, Grecia, Italia, que han puesto la prohibición en manos de los establecimientos educativos, como aquí ha dicho la ministra. También tenemos pronunciamientos de Israel, China, Austria, Ontario, Ghana, Ruanda, Uganda, en fin, una serie. Uno de cada cuatro países del mundo está prohibiendo el uso celular, por las circunstancias anotadas. Primero, aquí en el Ecuador por seguridad, pero lo básico es porque va bajando, va mermando la capacidad intelectual del estudiante. Mucho facilismo no desarrolla el pensamiento crítico, razonamiento lógico, razonamiento numérico, razonamiento abstracto. Hay que hacerlo independiente, que maneje el sistema de pensar. De tal manera que yo estaría para que el uso del celular sea regulado, solamente permitido en caso de que alguna materia o algún profesor quiera utilizar la modernidad a través de la Internet para una clase dirigida. De ahí evitar el uso de celular en escuelas y colegios. Doctor, otro tema también que se ha integrado al tapete del análisis en la educación del Ecuador es aquello que tiene que ver con la incorporación a los pensum de las materias de cívica, ética e integridad al currículum escolar, como había dicho. ¿Está bien esta decisión, doctor? ¿O de repente hacen falta algunas otras materias que anteriormente se las dictaban en los planteles educativos preprimario, primario y secundario? Totalmente de acuerdo. Tenemos años pidiendo la reincorporación de estas materias. Desde que se suprimieron estas materias hace como 15 años, se ha venido mermando el trato, la relación pacífica de los ciudadanos. Eh, Educación cívica es parte de los conceptos propios de formar la ciudadanía. Luego tenemos la ética. La ética ciudadana viene a reemplazar o a suplir lo que es la religión en muchas partes de los países. Como aquí ya somos enemigos de Dios y las religiones, bueno, pongamos ética, que son las normas de conducta. La integridad que habla la ministra, estoy plenamente de acuerdo, pero más que integridad, porque integridad es un solo valor, yo pusiera valores en general para tratar todos los valores del ser humano. Y esas tres materias de ética, cívica, valores, tiene mucho que ver con el comportamiento social, de tal manera que eso va a llevar adelante el proceso de un manejo social pacífico, adecuado, respetando el derecho, las normas y todo eso. Lo que eh, Carreño hace mucho tiempo atrás, por 1800 y pico, 1890, algo así, pidió el manual de Carreño, que era de urbanidad y buen trato, buenos modales. Eso necesitamos nosotros, nuestra sociedad, en lugar de tener una sociedad confrontativa, sin valores, sin procedimientos. De tal manera que yo, plenamente de acuerdo, he abogado y abogo porque se implanten esas materias. Ojalá que lo pueda hacer esta ministra, porque desde el tiempo de la ministra Kramer, luego vino María Brown, luego vino el ministro Calderón, todos ofrecieron incrementarlo y parece que internamente en el ministerio tienen algún interés de que no se vuelvan a insertar, porque están más preocupados en imponer dentro del sistema educativo los criterios progres genéricos. Doctor, sin embargo, es verdad, hay que integrar estas materias indudablemente, pero hay otras que aparentemente no les sirven al estudiante en esta realidad en la que vive el mundo y el Ecuador, por supuesto. Fíjese nomás, el tema del álgebra. Yo le he preguntado a mucha gente, ¿te ha servido el álgebra? No, hermano, a mí no me sirve para nada. Entonces, ¿por qué? Como una referencia, ¿por qué no consideramos eliminar el álgebra? Muchos dicen que es para que uno practique la metodología, ¿verdad? Bueno, ese es un razonamiento. Pero yo le pregunto, agregamos al pensum algunas materias importantes como ya las ya anotadas, pero analicemos otras que de repente ya no cuadran en la realidad del planeta, del país, en la realidad del ser humano, en el enfrentamiento a la modernización. Necesitamos más tecnificación, conocer más tecnología de repente, doctor. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Plenamente de acuerdo. La ministra también está promoviendo incorporar educación financiera. Me parece muy importante como parte de las matemáticas, Exacto.
poner educación financiera, educación emocional, me parece excelente, porque eso va formando las emociones de nuestros estudiantes y evitar que no puedan manejar sus emociones y se conviertan pues en la generación de cristal. En todo caso, yo también vengo ya proponiendo hace algún tiempo que es necesaria una nueva reforma educativa. Tenemos que definir como país qué queremos hacer del Ecuador. Para esto habría que hacer grandes consultas nacionales lideradas por el Ministerio de Educación, donde se establezca qué queremos como país, hacia dónde queremos llegar a nuestro país. Más agrónomo, más productivo, más minero, más petrolero, más intelectual. ¿Qué tipo de país necesitamos? Una vez que determinemos qué tipo de país necesitamos, ver qué tipo de ciudadanos necesitamos para ese país. Cuando veamos el perfil del ciudadano, tenemos que ver cómo formamos a ese ciudadano. Y ahí intervienen las reformas de todos los métodos, de todos los pensum, de todos los programas educativos. Y una vez que tenemos eso, tenemos que determinar qué tipo de profesores necesitamos para formar a ese ciudadano con ese currículo que se ha establecido. Y de allí, ¿qué necesitamos que el Estado aporte? Porque es muy necesario que el Estado dé las facilidades en los colegios públicos para llevar ese modelo. Esta gran consulta nacional la vengo proponiendo hace años, lógicamente como no da réditos políticos, ni es tan gracioso para el Ministerio de Educación, ni para las personas enquistadas. No hablo de los ministros. Los ministros hemos sido pasajeros, son los funcionarios enquistados que son los que realmente manejan los procesos dentro del ministerio. En todo caso, comparto plenamente su criterio, Alcides. Correcto, 8 de la mañana, 52 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Roberto Manuel Pazley Vaquerizo, actualmente canciller de la Universidad Ecotec y ex ministro de Estado, un hombre que ha estado vinculado permanentemente con la educación del país. Vamos a más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director de este programa. Ingeniero Mendoza, adelante. Gracias, Alcidito, muy gentil. Y al doctor Roberto Pazley, aprovecho para preguntarle otra vez sobre el tema del uso de los teléfonos celulares. Por ejemplo, esto con una medida ministerial se resuelve con un acuerdo ministerial o tiene que ser un decreto ejecutivo, un poco para tener la idea de cómo, si es que se hace un reglamento o se da una disposición en el caso de llegarse a aquello, porque eso era la primera pregunta. Mire, la regulación del uso de celulares es suficiente a un acuerdo ministerial como fue el que inicialmente le autorizó el uso del celular. No se necesita decreto ejecutivo. Pero esas regulaciones que van siendo parciales tienen que en determinado momento ya verse en el macro e ingresar dentro de un proceso de reforma. Caray, parece que tenemos algún problema de comunicación. Tenemos Se algún nos está, problema se de... nos está, parece que se está interrumpiendo su señal, Hola. Roberto. A ver, a ver si nos la recuperamos bien, o sea, lo vemos, pero se congeló la señal de nuestro invitado, el doctor Roberto Paz Vaquerizo. Ahí sí, a ver, me parece que se va a reconectar, como dicen en los celulares mismos, ¿no? A propósito que estamos hablando de celulares, se desconecta y reconecta para poder dialogar con él de este tema que es tan importante y que realmente preocupa no solo a educadores y a educandos, sino también pues a padres de familia, Alcidito. Hay muchos padres y madres, por ejemplo, especialmente madres, que son solteras, divorciadas, o ahora pues es normal trabajo doble, digamos, doble ingreso,
y las madres quieren estar en contacto también con sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, Claro, claro, esa es otra claro. realidad con la cual hay que lidiar, ¿no? Porque si no, ¿cómo Sí. estás en contacto? No, no es que está la mamá en la casa como antes. El hecho de que haya ventajas y desventajas en el uso del celular en los planteles hace que la decisión no se la tome apresuradamente, sino mediante un consenso que se busque el criterio de todos, desde el padre de familia, el maestro, la autoridad, ¿verdad? También, la autoridad no solamente educativa, la autoridad en general, ¿verdad? La que maneja todo el andamiaje, el aparataje estatal para que dé su opinión y sobre eso, pues hay un pronunciamiento, y aunque yo le digo que en otros países desde hace mucho tiempo, por ejemplo en Francia desde el 2018 está prohibida el uso de celular en los planteles, también en Finlandia, Suecia, Grecia, Italia y los Países Bajos este año, o sea, ya hay antecedentes, ¿no? de esta decisión de no utilizar los celulares en los planteles, ingeniero. Hola. Es bien interesante y yo quisiera que nos repita esa lista, Alcidito, de los países donde se está prohibido el uso de los celulares en los planteles. Mire, desde 2018 está prohibido en Francia. Fue el primer país de Europa en implementar la prohibición del uso del celular en los planteles. También está prohibido Finlandia, Suecia, Grecia e Italia. En este último ha dejado en manos de los profesores la decisión de prohibir o no prohibir el consumo, el uso del celular. Y en el caso de los Países Bajos, esto ya introdujeron la prohibición este año. Así que varios países están. Parece que ya tenemos reconectado a nuestro invitado, el doctor Paz Bacarizo. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos bien. ¿Aló? Lo Sí. escuchamos muy Bien, bien, lo escuchamos y gracias. lo vemos Gracias, ambas cosas, Roberto. gracias. Alcancé a escuchar la lista leída por Alcides y efectivamente es así. También tenemos que unir a a Israel, China, Austria, Ghana, Ruanda, Uganda y a otra serie de países. Más estados dentro de Estados Unidos también se están uniendo, como Florida, Tennessee, en fin, y varios estados a esta medida. De tal manera que lo hacen por problemas cognitivos para que el facilismo que la modernidad a través de estos aparatos otorga no dañe la capacidad de raciocinio, la capacidad de pensar, la capacidad de desarrollar sus propias metodologías dentro del estudiante. Esto puede aumentar Alcides. Ingeniero, por favor. Sí, era para volver a un poco lo de que estábamos, yo creo que había contestado Roberto, que se necesitaba un acuerdo ministerial. Y yo iba para el tema del uso o no uso de celulares. Ahora, decía Sí, Alcides, si me permite ir, sí, si me ok, permite allí, ingeniero. Yo solo una cosa, respondía que Roberto, efectivamente solo, ok, sí. adelante, adelante. Sí se necesita solo el acuerdo ministerial, pero más que ese acuerdo, se necesita que el ministerio devuelva a los establecimientos educativos la capacidad de aplicar medidas correctivas dentro del sistema educativo. En este momento, todas las sanciones, que no son sanciones dentro del sistema educativo, sino medidas correctivas, tienen que irse cuando son graves al distrito para que ellos vean qué hacen con las sanciones. Eso tiene que ser parte de la formación dentro de los establecimientos educativos. De tal manera que todo lo que se haga tiene que pasar por la disciplina estudiantil, lo cognitivo con lo actitudinal. En este momento, a cuenta de los derechos humanos, de los derechos de los estudiantes, de derechos de personalidad, se les está permitiendo todo, lo cual es un absurdo porque se está distorsionando el accionar de nuestros jóvenes. Bueno, esa es la verdad. Ahora, es que ahí va la segunda parte. Hay un asunto de seguridad que obviamente hay que considerar que no existe pues en los países del primer mundo esa dificultad, ¿no? En países avanzados donde sí hay mucho más seguridad, por usar un eufemismo, ¿no? Que lo que hay acá. Entonces, eh, me imagino que al tomar decisiones de esta naturaleza entra también, como decía Alcides, el criterio no solo de la ministra, sino ya de autoridades superiores, decir, bueno, sí, pero en casos de tal, en caso de cual, si hay una emergencia,
si hay una situación de riesgo, no sé, ¿qué le parece, Roberto? Mire, con mayor razón, si en los países del primer mundo, no los más desarrollados, porque eso ya no se utiliza, de primer orden, están utilizando estas medidas por asunto cognitivo para que el estudiante no pierda su capacidad de pensar ni esté esclavizado psicológicamente. Los psicólogos también ya están dando su voz de alerta de tener la generación zombie, les dice. En todo caso, con mayor razón, si nosotros tenemos este problema, evitar que usen esos teléfonos, donde entran las amenazas, donde entran el bullying, donde entra la pornografía y todo eso. Y el manejo correcto de los celulares es de los padres. Por favor, no pretendan trasladarlas a las escuelas y colegios. En las escuelas y colegios enseñan matemáticas, física, ciencias, uso. Ya el comportamiento humano son de los padres. En todo caso, pienso que se pueden aplicar emergencias. ¿Qué hacía usted en su tiempo que no habían celulares? Llamaban al colegio, eh, 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 Secretaría General en cuál va cualquier emergencia, lo iban a ver al colegio e indudablemente lo transmitían. Y si hay algún desastre natural, todos se integran, el celular no lo va a salvar. Es la comunicación inmediata, pero hay otros medios. De igual manera, también se puede ir a guardados, pero que no lo saquen. Pero ahí los padres tienen que ser mucho más eh, enérgicos, tanto a tal punto que ya los psicólogos están preocupados y los psiquiatras también. Sí, ahora, dentro de eso, yo me pongo en el papel del abogado del diablo, don Roberto, porque yo estoy de acuerdo en que no Sí, se usen los celulares. Estoy de acuerdo en que no se deben de usar. eh, por muchos motivos que ya usted los ha citado, otros también hemos citado nosotros, pero me pongo en el papel del abogado del diablo. Dos cosas. Eh, la situación de inseguridad que hay actualmente no la teníamos en nuestra época, ni remotamente. Podíamos caminar hacia las paradas de buses escolares, desde los colegios a las casas, si es que era cerca. Eh, Podíamos coger colectivos sin ningún problema. Hoy es diferente. Y dos, antes este tema de las familias de doble ingreso, es decir, papá y mamá, no era tan común. Ahora sí, entonces muchas veces los padres, especialmente las madres, ¿cómo hacen para comunicarse con sus hijos si es que están en el trabajo? Son dos puntos que me gustaría, sobre todo desde la experiencia y desde la práctica que tiene usted. a ver, si los chicos están en la escuela, los padres no tienen que llamarlos a ver qué es lo que ha comido, ni qué es lo que ha hecho, ni cómo le va. No es para conversar. En la escuela, ese punto de vista, con mayor razón, por motivos de seguridad, podría prohibirse el uso del celular a los jóvenes de menores de determinada edad. Las estadísticas demuestran que en los asaltos callejeros, más del 80% son por celulares. Están parados los chicos, las chicas, y lo primero que le hacen, le quitan el celular y se van. Siempre se ha dicho, no lleven cosas de valor, no lleven Walmart, no lleven radios, no lleven aretes, no lleven joyas, no lleven nada a los colegios. Y perfecto, no van, no les roban eso. Pero ahora lo que roban son los celulares. Ya los chicos van en su mochila, los ladrones saben que lo llevan guardadito porque ahora es un esnovismo que todos los padres, además que también es necesario que todos los padres den celulares a los chicos y lo ven en la mochila y van y lo asaltan. Que le roban laptops y celulares. Eso es todo. Entonces, también puede contribuir porque si hay la prohibición y el ladrón dice, no, ya los estudiantes no llevan celulares, ya no los asaltemos. Puede hacer. De todas maneras, veamos y que el ministerio ojalá pues aplique bien sus análisis y sus razonamientos, sobre todo tomando en cuenta la casuística internacional, aplicando la nacional porque también la ministra habla de que el uso de celular también incita y aumenta la inseguridad en nuestro país. Claro, así, esos son, por eso le digo, muy buenos puntos. Y es verdad, porque si es que quiere saber qué quiere comer o cómo está en ese momento,
o si es que le duele la cabeza, o si es que más tarde van a hacer un programa con amigas o con amigos o cosas así, pues eso puede esperar Eso no. realmente, ¿no? Así es. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla. 9:04. Nuestro próximo invitado estará a las 9:15, a propósito, 9:15. Será el secretario general de la Asamblea Nacional, el doctor Alejandro Muñoz. Pero eso será a las 9:15. Adelante, Alcito, 9:05. Doctor Pazley, con motivo del nuevo año lectivo en la Sierra, ¿verdad? El municipio de Quito, basado en el artículo 7 de la Orgánica de Educación Intercultural que ha sido aprobada recientemente en el país, ha anunciado una serie de cambios significativos en las políticas de vestimenta y apariencia personal de los estudiantes. Por ejemplo, dice que la medida busca promover la diversidad y prevenir la discriminación. Y aquí vienen los cambios. Hace opcional el uso de faldas para las niñas. Elimina las restricciones sobre el largo del cabello y permite el uso de tatuajes y aretes. Entiendo yo que es para los varones, ¿verdad? Este tipo de medidas, doctor, ¿cómo se las interpreta? Porque anteriormente, pues, todos nos educamos convenientemente, pues no entre niños y niñas, no en las escuelas, nada de aretes en los niños y tampoco faldas y tatuajes tampoco. Y ahora dice que para efectos de promover la diversidad y prevenir el discrimen se aplican estas medidas. ¿Qué opina usted, doctor? En primer término, el municipio de Quito no tiene competencias de intervenir en el sistema educativo nacional, de tal manera que estaría fuera. Lo que me preocupa es que esas medidas puedan ser replicadas por los funcionarios que están enquistados en el Ministerio de Educación, que se llaman progresistas y que quieren impulsar la ideología de género. Eso es todo. Esa medida del municipio de Quito es para impulsar e ir eliminando los criterios que ya estábamos viendo que nos va a impulsar la cívica, la ética, los valores. ¿Cómo es posible que a cuenta de la diversidad se generalice un uso inadecuado de un código de vestimenta? Para eso están los códigos de convivencia en los establecimientos educativos. Si un chico quiere usar falda, que lo usa fuera del colegio, eso es todo, y no es discrimen. Y si en ese colegio no le permiten el uso de la falda, que vaya a otro colegio donde le permitan el uso de falda, así de simple. Si un chico quiere ir con aretes y con pelo largo a las clases, que vaya a un colegio que le permitan, no donde no se permitan, porque por una persona no se puede afectar el resto. Para eso son las materias de cívica, de ética, de educación en valores, urbanidad y buenas costumbres. Lo que está haciendo el municipio de Quito es tratar de introducir la ideología de género en nuestra civilización, en nuestra sociedad, lo cual atenta a la familia como tal, atenta a los principios básicos de una sociedad, atenta al derecho, al orden, a la disciplina, y no vengan con el cuento de la diversidad y de la discriminación. Nadie discrimina a nadie si la persona no se comporta de manera adecuada, de tal manera que vámonos ubicando. Si alguien quiere el comportamiento de la ideología de género, vaya a buscar colegios donde le admitan. Si hay colegios donde tienen prohibido, pues sencillamente no vayan. Así de simple. Y por Correcto. tanto, pero conclusión, el municipio, ningún municipio tiene injerencias ni facultades para intervenir en el sistema educativo. Lo que me preocupa es que los progres genéricos o de la ideología de género en sigan la misma tendencia municipal. Parece que seguimos con esas pequeñas intermitencias en la comunicación. Sí, así es. Parece, como usted dice, Alcito, que se ¿Aló? ¿Me interrumpe. escuchan? Ahí sí, Roberto. ¿Me,
Aló, ¿me escucha? Ahí muy bien. No Escuchamos, sé si Adelante, doctor Pazley. se escucharon mi intervención. Sí, solo la última parte Y asunto se entrecortó. tema educativo. Ya. Lo que me preocupaba es que en el Ministerio de Educación los funcionarios enquistados pretendan introducirla, que ya en todo decreto van metiendo puntas, 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 puntas para introducir la ideología de género en nuestro sistema educativo, en nuestra sociedad. Por favor, reaccionemos. Padres de familia, en eso tienen que reaccionar más que preocuparse que sus hijos tengan celular. ingeniero Mendoza, usted continúe. Sí, una última inquietud para nuestro distinguido invitado. Eh, en lo que tiene que ver a reforma educativa, eh, ¿qué le parece que deberían de llevar? Y ya fuera el tema solamente de celulares. ¿Qué le parece que debería de llevar? Hablemos de la parte de educación de colegio y escuelas, ¿no? ¿Qué le parece que debería de llevar la nueva etapa que toca a partir del mes de mayo la Asamblea Nacional y los candidatos que van a postularse también para presidencia de la República? Es necesaria una reforma curricular indiscutiblemente, pero nos gustaría, repito, con su experiencia y conocimiento, que nos diga qué puntos son muy importantes para esa reforma. Un nuevo currículo general, ya lo ha manifestado usted, lo ha manifestado Alcides, hay que analizar qué es lo que ya resulta anacrónico. Había dicho, puesto de ejemplo, que los casos de factoreo, es decir, nadie los utiliza y los siguen enseñando. Hay otras cosas que se pueden utilizar para adecuar la mente a los procesos cognitivos, pero los casos de factoreo realmente, si alguien necesita, serán los que en su profesión van a utilizarlo, entonces a ellos delen. Por eso es que antes teníamos, y que se lo está reimplantando, los bachilleres por especialidades, físicos, matemáticos, químico, biológicos, filosóficos, sociales. Deberían reintegrarse esa modalidad para que no estén enseñando álgebra a quienes van a ser abogados, no van a necesitar álgebra, ni los que van a tener otra profesión como periodismo tampoco necesitan el álgebra. Mientras tanto, sí los exigen, nos obligan a esos casos de factoreo. En fin, hace un momento tenemos que determinar qué Ecuador queremos. Una vez que vemos qué tipo de Ecuador queremos, tenemos que ver qué ciudadanos van a ser ese Ecuador. Después, cómo formamos a esos ciudadanos, cuál pensum, cuál currículo, cuáles materias. Después, qué tipo de profesores van a dar esas materias para formar esos ciudadanos. Y así, qué reformas tienen que hacerse a las disposiciones legales para implementar todas estas reformas. Pero el país necesita una reforma integral. Puedo decir, y ya lo he dicho, el sistema educativo nacional ha fracasado. Eso lo demuestra claramente las pruebas Ser Estudiante 2023 e incluso tiene que tomarse medidas correctivas en el sistema de educación superior. El CASES tiene una norma para evaluar a los establecimientos educativos sobre la, el índice de salida de los estudiantes, que tiene que ser igual al índice de entrada, lo que es un absurdo. Se sostiene que si ingresan 100 estudiantes a una universidad tienen que salir 100. Y el que no sale 100 le van bajando puntajes por falta de calidad de cualquier cosa. Cosa que es un absurdo. No todos en ninguna parte del mundo salen todos los que entran a una profesión. Por el segundo o tercer año desertan el 30 al 40% y llegan a graduarse el 20%. Eso es normal, pero como se ha implementado que todo el mundo debe pasar, todo el mundo tiene que aprobar año, todo el mundo tiene que ser titulado, entonces lo que hacen es darle el título nomás y no hay problema. Allí tenemos lo que está sucediendo en medicina, que se refirió al CIDES. El 70% de médicos y enfermeros ya graduados no aprueban los exámenes mínimos de conocimientos y de aptitudes. Esa es la verdad. Y es muy, muy lamentable. Y es muy preocupante. Entonces, se tiene que dar esa reforma pues en el currículum escolar, colegial, a todo nivel. Gracias,
estimado Roberto, que tenga un buen día, un buen fin de semana y solo no puedo abstraernos. Yo sé que a usted también le gusta el deporte, que nos diga cuál es su pronóstico para esta noche de Ecuador con Brasil allá en Curitiba, en Brasil, y el día martes Ecuador-Perú en Quito. Esos juegos antes Ecuador-Perú eran pues realmente con un añadido tremendo por el asunto limítrofe, ¿no? Entonces tenían una tensión especial. Ahora no, es un asunto más deportivo y de ganar los puntos, pero bueno, solo como un paréntesis menciono eso. Pero le pregunto, ¿cuál es su pronóstico para esta noche y para el martes? Mire, obviamente como ecuatoriano, mi deseo y mi pronóstico será a favor de Ecuador. Para esta noche con Brasil a favor de Ecuador 2-1. Y de igual manera con Perú, no obstante que están jugando de mejor manera dicho país, también espero que sea por siquiera un 3-1 o un 3-2 máximo a favor del Ecuador. Fabuloso. Está muy bien. Estaremos muy pendientes. Un Gracias, me avisa, abrazo, colombiano. Gracias. estimado doctor Roberto Pazley, por estar con nosotros Gracias, esta Andrés y mañana. Alcides. Saludos a todos. Que le Gracias por vaya la muy Igual. bien. Nos vamos a la pausa comercial en este viernes. Estamos 6 del mes de septiembre.